Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Muy bien, exactamente. Nos planteábamos antes de la pausa alguna inquietud que íbamos a tener que trasladarle a Margarita Casas, nuestra museóloga que siempre nos trae la identidad de los pueblos y conocer un poco nuestra historia, nuestros orígenes y demás. Primero la saludo, por supuesto. ¿Cómo te va, Margarita? Bienvenida, ¿eh? Hola, Marcelo, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, una duda. Sí. ¿El presidente más joven que tuvo nuestro país fue Nicolás Avellaneda? No, parece que no. Ay. Claro, siempre se puso esto como que era el hombre más joven, pero en realidad no. Y esto lo aclaró bien un bisnieto de él, que investigó donde nació Nicolás Avellaneda en Tucumán. Y bueno, nació en 1836 y no en 1837. O sea, el presidente más joven que tuvo la Argentina fue Julio Argentino Roca, que nació en 1843. Así que, desterrado este tipo de cosas, esta falsa información, bien, se acostumbraba a este tipo de cosas, ¿no? Por razones políticas, a tratar de exaltar la figura de alguien y dejar de lado otra. Es normal. Claro. Por eso se cumplieron 180 años justamente hace unos pocos días y que se hizo un acto muy importante en el partido de Avellaneda, justamente la Junta de Estudios Históricos de Avellaneda hizo este homenaje a Nicolás Avellaneda, y el que estuvo allí y habló y contó muchas cosas fue Norberto Candaosa, que también es miembro del Instituto Histórico Municipal, que ya lo has conocido en mayo cuando charlamos sobre la Revolución de Mayo. Y bueno, varias cosas que se hicieron. Se habló incluso de la famosa revolución de 1880, esta revolución terrible que sucedió, que estuvimos al borde de una guerra civil, y todo porque eran enfrentamientos entre mitristas y los de Avellaneda, y bueno, Avellaneda quiso pactar con él y puso algunos cambios en los que puso algunos ministros amigos de Mitre, para las elecciones de 1878, que lo llevaron a la gobernación a Carlos Tejedor, y en las elecciones, a pesar de todas esas buenas intenciones por conciliar todo, se pasó a llamar, bueno, el Partido Autonomista Nacional, y Mitre anunció la creación del Partido Nacionalista, al que se incorporaron el mismo Carlos Tejedor y el general Galinza. Aquí que en junio de 1880 todos estos cambios casi originan una guerra civil, donde hubo varios muertos, pero cantidades, estamos hablando de casi 3.000 muertos y heridos, unos días antes que los colegios electorales comenzaran a nominar a Julio Argentino Roca como nuevo presidente, porque Roca después asume en octubre. Bueno, el gobierno nacional y las tropas que respondían a Carlos Tejedor se enfrentaron en las puertas de la ciudad de Buenos Aires. Es ahí donde yo estaba leyendo también que Alejandro Magrassi, otro historiador que tuvimos hace muchísimos años en Lomas de Zamora, contaba, dice que el 21 de junio tuvo lugar el llamado combate del Puente de Barracas, sangrienta batalla entre las fuerzas de la provincia de Buenos Aires y la del Ejército de la Nación. Las divisiones nacionales fueron rechazadas por los soldados provinciales, obligándolas a replegarse hacia el sur y corriéndose hasta Lomas. Aquí que se solicita en ese momento que se utilicen la escuela número 1 como hospital, para poder, hospital de sangre, ¿no? Para poder conservar inmediatamente, que se habilite entonces para esta cantidad de heridos que hubo. Hasta un muerto hubo también en la escuela 1 en ese momento. Pero bueno, todo este tipo de cosas no hicieron otra que llevar entonces a grandes cambios, porque esta guerra civil no llevaba a ningún lado. Y la cantidad de muertos que hubo y heridos no hizo otra cosa que pedir
que representantes leales al gobierno nacional y a las tropas no se enfrentaran, tuvieran un pedido de conciliación. Para esto se los llamó al nuncio apostólico y al cuerpo diplomático acreditado en Buenos Aires para establecer una tregua y terminarla de una vez, porque fue muy grave, gravísimo. En esos momentos Nicolás Avellaneda también tenía su quinta acá en Lomas, en lo que es Temperley, y él no se movió de este lugar para poder mantener tranquilo todo este tema y no llevar a mayores. Esto reiteramos, Margarita, ¿cuándo fue aproximadamente? Tenemos que ubicarnos. ¿Cómo? No te escucho. ¿En qué etapa del año? En junio de 1880. Bien, exacto. Ahora, bueno, eso es, te demuestra lo que fue Nicolás Avellaneda, incluso hasta el nivel de educación que hizo llevar a la Argentina, fue muy alto, fue muy importante. Y mira, hay una de las anécdotas que dice que en pleno verano a su hijo, estando él ya en la quinta de Temperley, lo hizo ir a la escuela durante unos días, unos cuantos días, pero que fuera a la escuela, que no se quedara sin educación. Mira. La importancia inmensa que le dio, incluso él después, cuando ya no fue más presidente, estuvo dando clases en la Universidad de Buenos Aires. Si contamos algo un poco más agradable, que no tuviera que ver tanto con esto, fue tan terrible esa revolución de 1880, que te podría contar unos datos que saqué de la revista que da la Junta de Estudios Históricos de Barracas al Sur, y contaba que, fíjate vos, dice, la guerra civil por la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que es a eso lo que apuntaba, el 10 de junio de 1880 fue detenido en el apeadero Lanús, fíjate que ya todavía no había estación, el tren a cargo del coronel Charras, que llevaba mantas, ponchos y espolines para el ejército provincial al campamento de Arias. El 20 de junio de 1880, al mediodía, se inició la contienda en el puente Barracas, entre milicias de los generales Arias y Levalle. De ahí que surjan que hubo más de 1.600 muertos soldados en esa contienda. Y el 21 de junio se combatió en el puente Alsina, entre las tropas de los generales Racedo y Arias. Ahí murieron otros 1.200. Fíjate que llegamos casi a los 3.000 soldados muertos en esta contienda por la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Es impresionante. Todavía ni siquiera estaba creada o fundada la ciudad de La Plata, y era Barracas al Sur la candidata de varios políticos para ser designada capital provincial. Vos fíjate qué problemas tan serios teníamos por nada, bueno, en realidad era pelearse continuamente entre políticos. Entre nosotros mismos. Exactamente, ¿no? Porque era una acá, guerra digamos, civil. Ya estaba la Argentina, digamos, instaurada, ya éramos todos argentinos, de alguna manera. Claro. O estábamos ya en los primeros años de la revolución, de la independencia y demás, pero nos seguíamos peleando entre nosotros, nos seguíamos matando entre nosotros, ¿no? Porque había 3.000 muertos, ni más ni menos, por la federalización de Buenos Aires. Salíamos de recuperar lo que era la Pampa y la Patagonia de los malones indígenas, y bueno, se había recuperado, por así decirlo, esa zona, y no conformes con esto seguimos con problemas internos gravísimos, llevándolos casi al borde de una guerra civil. Bueno, pero bueno, este tipo de cosas también llevan a que Lomas nunca estuvo ajena a todo lo que sucedió a nivel nacional, y Avellaneda es otra de las grandes ciudades, de los grandes partidos, en los cuales surgieron muchas cosas. Bueno, de hecho, el monumento a Avellaneda que hay allá lo hizo Lola Mora, es uno de los más importantes que hay, bellísimo por cierto, y bueno, y acá no nos quedamos en chiquitas porque también tenía él su quinta, y mientras ejerció la presidencia,
él vivió en esa quinta, lo que era en Temperley, que le compra una de las partes a George Temperley, de la gran quinta que tenía Jorge Temperley, y hace su quinta en lo que es la avenida Mex, Guido, Liniers y General Paz. General Paz estaba la primera estación de Temperley, que después llega a la nueva parte, que es hacia 1877. Esa quinta no quedó nada más que, ¿te acordás que siempre te conté? Hay 3 objetos nada más de esa quinta, porque después que se dotió hacia 1920, se abrieron 2 calles, la calle Nóbrega y la calle Espora. La calle Nóbrega es la primera después de Mex, es muy chiquita, creo que tiene 2 cuadras, y la de Espora es la que está la parroquia Nuestra Señora de la Piedad. De esa quinta solamente quedaron el palomar, el bebedero de los caballos y el aljibe. O sea, esto tendría que preocuparnos y tratar de proteger este patrimonio para seguir entonces preservando un poco la identidad de lo que fue Lomas de Zamora. Está claro, siempre como decimos nuestra región, ¿no? Lomas, Avellaneda. Exacto. ¿Cuánta vinculación tuvo con los primeros años de digamos, nuestro país, de la creación, de la instauración del país, ¿no? Es más, viste que la vez pasada hablábamos de que la Virgen de Nuestra Señora del Tránsito, que fue nuestra patrona al principio, cuando comienza la repartición de chacras, después queda para Avellaneda. Así que de eso vamos a hablar otro día, de la Virgen del Tránsito. Bien. Bien. Y pronto se viene el aniversario de Banfield, ¿no? También tenemos esto, vamos a tener que hablar de la República de Banfield. Hay muchas cosas lindas para contar. Perfecto, bueno, de eso se trata. Para eso nos juntamos aquí en el aire de Estación 820 todos los martes para hablar de nuestra historia, para hablar de la identidad de nuestros pueblos y de todo lo que sumás con tus comentarios tan interesantes cada martes aquí en Pro al Futuro. Así que, bueno, seguimos en contacto permanente con la historia y con la actualidad, de eso se trata. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Te mando un beso grande, que tengas una linda semana.